Los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. En el programa anterior hicimos una presentación global de hasta donde se alcanzó muchos aspectos de la Constitución de 1991 a raíz de que el próximo 4 de julio cumple 25 años. Por tanto, vamos a hacer algunos programas para desarrollar esos contenidos. En el día de hoy ha venido una economista de Harvard, una abogada, exalcaldesa de Bogotá, excandidata presidencial, es la directora del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón. Bienvenida a mi programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Bueno, yo muy contenta, trabajando mucho y con muchas expectativas y optimismo con la posibilidad de que este año Colombia por fin cumpla con ese sueño de la Constitución del 91, vivir en paz. Ese fue uno de los grandes sueños. Y en el campo económico, ¿qué ha pasado con la Constitución en lo más importante y qué debería pasar para lograr ese sueño? Bueno, yo pienso que la Constitución del 91 resultó ser muy ecléctica. Mientras todos los demócratas se centraron en la Carta de Derechos, que es la más acabada, la más completa de todas las constituciones del continente, se trabajaba técnicamente en el capítulo de la parte económica, y allí se pusieron todas las bases, la arquitectura del modelo neoliberal, que es el modelo que hoy está imperando en Colombia y que ha resultado ser un modelo insuficiente para garantizar los derechos sociales, el empleo, la calidad de vida de los colombianos. ¿Qué tanto le ha restado al Estado social la aplicación del modelo neoliberal? Muchísimo. Es que para garantizar los derechos, para que funcione la economía, se necesita un Estado fuerte, y el modelo neoliberal se ha dedicado a debilitar el Estado. Para darle un dato, en los últimos 20, 25 años de la Constitución del 91 se han privatizado más de 300 empresas estatales. Entonces la capacidad de intervención del Estado en función de los derechos de los asociados se ha visto muy disminuida. ¿Por qué aquí reaccionamos tan tarde? Se quejaron un tanto con la venta de Isagen y, como usted dice, aquí prácticamente lo han vendido todo. No, desmantelaron toda la estructura intervencionista del Estado. Yo a veces pienso, cuando oigo hablar de el abandono del campo, Colombia tenía una infraestructura institucional para el campo construida durante varios años muy importante, que se desmanteló después de la Constitución del 91. Recuérdese usted que existía el IDEMA para los precios de sustentación y para comprar las cosechas. Sí. Existía el ICA como un centro de investigación agropecuaria de altura internacional y además prestaba asistencia y extensión agrícola a los campesinos unida a los créditos de la Caja Agraria, que tenía sucursales en todos los municipios del país. Todo eso lo acabaron y dejaron el campo a la buena de Dios, a las fuerzas del mercado. Lo recuerdo mucho porque yo fui uno de los defensores de la Caja Agraria, la salvamos en una oportunidad, después la acabaron. Mire, concretamente, ¿dónde la Constitución le da paso, unos ejemplos donde la Constitución le da paso al modelo neoliberal? Bueno, el principal de ellos, cuando establece en uno de sus artículos del capítulo económico, que dice que empresa del Estado que no produzca utilidades debe privatizarse. Que no sea eficiente, sí. Y entonces resulta que nosotros teníamos una cantidad de empresas estatales que no estaban estructuradas
con el modelo de la economía de mercado, de los balances de P&G, sino con la teoría francesa del servicio público, que el Estado invertía para hacer vías, para construir la infraestructura eléctrica, los acueductos, el alcantarillado, y se le cobraba al usuario una tasa, no una tarifa, una tasa que sirviera para pagar la operación, pero no toda la inversión en la infraestructura del servicio. Entonces, claro, cuando les pusieron a funcionar con una nueva contabilidad de empresa privada, pues claro, no había ninguna empresa que pasara la nota y por eso acabamos feriando la inversión que había hecho el Estado en toda la infraestructura eléctrica nacional. Empezaron a privatizar los acueductos y fíjese, donde han privatizado es donde ya no hay buen servicio. ¿No le parece que en ese sentido lo que ha debido establecer la Constitución es la obligación para el Estado de hacer eficientes sus empresas? Pues desde luego, o dejar las dos opciones para que incluso compitieran unas con las otras. Pero la realidad es que se tomó la decisión política de desmantelar el Estado y hoy están viendo que hace falta un Estado fuerte para que pueda funcionar el mercado. Estamos en el peor de los mundos, porque de cara al proceso de paz de La Habana, la gente va a empezar a entender que el problema no era solo del conflicto armado, el problema es que un Estado para funcionar necesita la fortaleza y la decisión de intervenir en función de la garantía de los derechos del primer capítulo. Esa es la razón de ser del Estado, todo lo demás es añadidura. Concretamente, en el artículo 13 de la Constitución sobre el derecho, principio de igualdad, se establece que el Estado hará que haya igualdad real y efectiva, así lo dice. ¿Cómo compatibilizar eso con el artículo 333 de la misma Constitución que se refiere a la libre competencia económica? Porque aquí ha primado es lo último, ¿cómo hacer que si no prima el derecho a la igualdad, por lo menos se haya no tanta asimetría entre el mercado y el derecho fundamental de la igualdad? Mire, es que ese es el eclecticismo de nuestra Constitución. La igualdad se logra con acciones afirmativas del Estado, con prestaciones económicas en función de garantizar las pensiones, de garantizar un seguro al desempleo, de garantizar el acceso a los servicios de salud como derecho, no como una mercancía. Pero cuando usted todo lo deja en la mano del mercado, solo pueden acceder a ello los que tienen dinero en el bolsillo para pagar. Entonces, la compatibilización está en la valoración que ha hecho la Corte Constitucional en tantas sentencias, garantizando el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la pensión. Pero un Estado social de derecho no se puede montar por la vía excepcional del derecho de tutela individual que gane cada persona que ejerce la tutela, sino que tiene que ser una política estructurada desde el Estado para garantizarlo de manera universal. Y eso es lo que nos ha hecho falta. Si hay acuerdo con la guerrilla, y debe haberlo, ¿no sería indispensable aprovechar esta coyuntura para hacer cambio en el modelo económico? Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Estamos en Mesa de Opinión con Clara López Obregón. Ella tiene muchos títulos, entre otras, ha sido candidata presidencial y sacó como 2,5 millones. 2 millones de votos. ¿Siente una interpelación ahí? ¿Cómo se siente después de haber sido candidata presidencial y candidata a la alcaldía de Bogotá? Bueno, uno se siente, ¿qué le puedo decir? Muy reconfortado con el apoyo tan masivo que hemos recibido, pero desilusionado porque la realidad es que los cambios que nosotros planteamos se necesitan en Colombia.
Muy bien, usted ha hecho crecer la izquierda, pero ahora hablaremos un poquito de eso, vamos a robarle al tema central un poco de tiempo para eso. Había dejado planteado antes de la pausa que esta coyuntura debiera aprovecharse para un cambio en el modelo económico. ¿Lo ve posible? No, no lo veo posible por la correlación de fuerzas que hay hoy en el país, pero nada dice que no pueda cambiar con un nuevo ambiente de apertura democrática. He firmado los acuerdos de paz de La Habana, cuando ya no va a ser excusa la guerrilla para estigmatizar a los sectores que proponemos los cambios en Colombia. Cuando yo fui candidata presidencial, yo planteaba que Colombia tiene que construir su modelo propio de desarrollo, tiene que hacer lo que venían haciendo los gobiernos anteriores a la Constitución del 91, en los cuales usted se recuerda a Agudelo Villa, sí. Carlos Lleras Restrepo, Palacio Rudas, López Michelsen. Los liberales de verdad. Que venían construyendo un modelo propio adecuado a nuestras circunstancias y le dimos al mundo innovaciones como el decreto 444, sí. que estableció la devaluación gota a gota, que tan buen servicio le prestó al país mientras estuvo en efecto, porque evitó esas devaluaciones o revaluaciones tan terribles como las que estamos viviendo en la actualidad, que solamente generan crisis económica, inflación y desempleo. Entonces, ese modelo propio lo tenemos que construir. El tema de la Constitución del 91 fue que estableció un modelo importado, ese modelo neoliberal del consenso de Washington, de las privatizaciones, de la famosa flexibilización laboral, Así es. que implicaba que ya no había más contratos de trabajo, sino que todo era destajo. En fin, todos esos elementos que le han generado a la población colombiana una inestabilidad y una falta de calidad de vida extrema, tienen que abordarse desde el conocimiento propio de la realidad y actuar en consecuencia. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí soy partidaria de un viraje en el modelo de desarrollo del país que le dé prioridad a garantizar los derechos básicos de la población. Lo iniciamos en Bogotá y nos satanizaron ahora en las últimas elecciones, pero la garantía de derechos de Bogotá frente al resto del país no tiene nombre. Ahora que están hablando de los niños que se están muriendo en La Guajira, qué satisfacción siento yo que después de 12 años de gobiernos alternativos en Bogotá, algo que no sucede es que se muera un niño de hambre. Vean ustedes qué tan importante es eso que llamamos Constitución, Estatuto Superior, Ley Fundamental. Nos afecta a todos y en todos los sentidos. Este es apenas un abrebocas de lo que va a ser el análisis de la Carta Política en el campo económico, porque cómo tener aquí a Clara López y no hablar de los otros temas en los cuales ya entró sin necesidad de preguntarle, es apenas elemental. Los políticos quieren hablar de política, porque la política es una ciencia y una actividad lo más importante, por eso Aristóteles la llamó la ciencia maestra. Entremos en ese tema. ¿Qué ve para el futuro de este país y concretamente qué va a pasar con el proceso de paz? Porque el gobierno insiste en el plebiscito y eso no ha sido acordado en La Habana. ¿No cree que infortunadamente finalmente se pueda dañar el acuerdo si no se ceden en las pretensiones de las FARC de que haya asamblea constituyente? Bueno, yo estuve precisamente la semana pasada en La Habana hablando con los jefes negociadores de las FARC y llegué con un convencimiento reafirmado que la firma de la paz es casi ya una decisión tomada, no solamente por el gobierno nacional, sino por las FARC. Pero ese punto, ¿cómo resolverlo? Ese punto es un nudo gordiano muy fuerte, porque el gobierno se ha anticipado a tomar una decisión sobre un tema que en las reglas de juego que ellos han establecido de mutuo acuerdo tenía que ser resuelto por acuerdo de las partes. Creo que se van a tener que bajar, como se dice, van a tener que sentarse a buscar alternativas creadoras. Una de ellas yo la planteé en un foro en la Universidad del Rosario hace ya varios meses y se la he escuchado a Horacio Serpa, se la he escuchado a Rodrigo Primi en distintas versiones.
Y es que lo que sí queda claro es que Colombia necesita un proceso de reforma institucional. Aquí no se ha podido reformar la justicia. En Colombia no existe la justicia. El ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, la descentralización. Y se vence en junio nuevamente ese retroceso de contrarreforma constitucional que fue el nuevo sistema general de participaciones, y sobre eso también se va a tener que discutir. Entonces, que el proceso de paz culmine con el compromiso en La Habana de generar un proceso constituyente y que eso quede incorporado dentro del llamado a un plebiscito para que los colombianos nos pronunciemos si estamos a favor o en contra de lo acordado en La Habana, me parece que sería una fórmula muy importante y muy fácil de convenir. Entonces, ¿eso querría decir que habría plebiscito y constituyente? Que habría primero plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana. Con el compromiso. Y con el compromiso, que yo digo que no es solo porque lo pidan las FARC, es porque lo pedimos todos. Nosotros necesitamos aprovechar ese nuevo paso que da el país para actualizar nuestra institucionalidad y para ponernos a tono con el resto del mundo civilizado que ya ha dejado la violencia atrás hace muchos años, y dedicarnos a estructurar un sistema electoral que supere la corrupción a la que está sometido el actual, que el sistema de salud pueda superar esta intermediación financiera de las EPS que tiene quebrados a todos los prestadores públicos y privados de salud. En fin, tantos problemas que necesitan una profunda cirugía de carácter institucional, y no el menor de ellos, repito, el de la justicia, porque sin justicia este país va a retrotraerse a épocas anteriores. La impunidad, creo yo, es uno de las principales causas de que se renueve ese ciclo de venganzas que tanto daño nos ha hecho en el pasado. He escuchado por muchos medios que iría a ser ministra de Agricultura después de la última, muy pequeña pausa. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Se dice que Clara López sería ministra de Agricultura. ¿Es así? Ricaurte, yo también he escuchado y sé que hace parte de la gabinetología lógica en todas las circunstancias de gobierno, pero yo no he recibido ese ofrecimiento de parte del presidente de la República. ¿Le gustaría hacerlo si se lo ofrecieran? Pues mire, yo pienso que si se firma el proceso de paz, cambia la situación política, y debería un partido de izquierda como el mío, y la izquierda en su conjunto, pensar en la necesidad de ingresar al gobierno no en función del resto de su programa, sino para sacar adelante el proceso de paz. Si se dieran ese tipo de circunstancias, desde luego que yo lo pensaría. Usted compitió por la alcaldía de Bogotá después de haber sido alcaldesa en un periodo corto pero importante, con una gestión importante. ¿Cómo ve a Enrique Peñalosa? Pues yo veo a un Enrique Peñalosa que no se ha apercibido de los cambios profundos que ha tenido la ciudad en los últimos 12 años, cambios de apertura democrática, de respeto por la movilización y la protesta social. Entonces le ha causado muchos dolores de cabeza no afrontar las protestas con diálogo y con búsqueda de tranquilizar a la gente con la presencia suya y de sus funcionarios en los lugares de los hechos para tratar de bajar la tensión, sino mandando el SMAT para que sea la policía la que se desprestigie, reprimiendo a la gente en vez de solucionando los problemas. Lástima que se nos acabe el tiempo, porque sobre ese tema quisiera preguntarle otras cosas, pero no puedo dejar de preguntarle. Usted puso como 2,5 millones de votos cuando fue candidata presidencial. ¿Va a volver a hacerlo? Pues yo creo que es muy prematuro.
Sin lugar a dudas, lo que tenemos que utilizar este año los sectores alternativos y de izquierda es para convenir entre todos y todas unas reglas del juego que nos permitan ir con una candidatura unificada. Y no estoy hablando solo de la izquierda, sino mucho más allá de la izquierda, porque lo que se viene por delante es de un calado importantísimo y no podemos ir como un archipiélago para no poder tener incidencia en el desarrollo y el diseño del posconflicto en Colombia. Si usted me permite, yo no solamente fui concejal con usted, sino con Carlos Romero, su esposo. La salud de Carlos. Bueno, yo lo veo ya saliendo adelante. Estuvo muy delicado, eso fue una etapa terrible en mes de noviembre y diciembre del año pasado, pero le quiero decir que tenemos Carlos Romero para rato, ojalá. Qué bueno, yo recuerdo con mucho agrado los grandes debates que hacíamos en el Consejo, cuando el Consejo de Bogotá tenía una dimensión muy importante. ¿Cómo hacer para recuperar esa dimensión de las corporaciones públicas partiendo del Consejo de Bogotá? Yo pienso que se necesita democratizar la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desafortunadamente se han apropiado de ella unos factores que yo no dudo en calificar de corruptos, que nadie maneja ni nadie controla. Hay que hacer algo al respecto, porque sinceramente yo no pienso que quienes estén llegando hoy en día a las corporaciones públicas sean necesariamente los que han recibido la votación popular. Se habla mucho de compraventa de votos al interior de la registraduría, de personas que compran las curules y no hacen campaña y demás, y eso desde luego en una democracia es algo inaceptable que tiene que ponérsele coto de manera inmediata, y qué mejor momento de hacerlo que ahora que vamos a respirar una época de tranquilidad con la firma de los acuerdos de paz. No puedo terminar sin felicitarla porque ha hecho una gran carrera, ha sacado adelante algo que es vital para este país y para cualquier democracia, el ascenso de los sectores populares, de las clases medias y sobre todo de entender que la política sí es posible a través de la vía democrática. Desde luego que sí, es fundamental, y que entendamos que tener opiniones diferentes no tiene que convertirnos en enemigos. Esa es la democracia. Esa es la democracia, pensar distinto, pero tener la capacidad de deliberar de manera respetuosa, de manera constructiva. La felicito y éxitos. A usted, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos cada 8 días entrar a sus hogares. Hasta el próximo jueves. Feliz noche. Que descansen.